Yo crecí en una secta de carácter esotérico. Bueno, los extraterrestres eran los guías. Jesús era un extraterrestre que estaba rodeado de gente mala, no, malísima, con un nivel de sadismo y de locura inimaginable. Yo era hija del grupo, no era hija de mis padres, porque ellos no tenían el concepto de padre o madre. El objetivo era cambiar los dogmas humanos. ¿Y qué es eso de los dogmas humanos y la nueva humanidad? Los rituales se hacían mucho a través del tema sexual, retirar ese límite entre menores y adultos. En mi caso, yo fui con el líder de la secta con el que viví ese tipo de abusos. Muchos de esos niños han vivido abusos sexuales sin saber ni entender que eran abusos sexuales, sino era como cariño. Todo el tema ovni también tiene una aureola esotérica muy importante. Las subidas a la montaña era parte del proceso mental, emocional que se hacían. Me lo vendían como preparación física para la posible apocalipsis o la bajada de los extraterrestres. Bueno, pues había que irse a las montañas y había que sobrevivir. Nosotros teníamos siempre preparado unas mochilas de supervivencia. Todo lo que estábamos haciendo era para ser llevados o elevados a una nueva tierra. Había que ir a esa nueva tierra con una nueva mentalidad. El objetivo era desprogramar mente. ¿Cómo se desprograma una mente? Allí salía lo peor. Gritos, malos tratos, vejaciones, puñetadas, chivos expiatorios. Yo, siendo menor, lo más fácil era pegarme. Mi padre pues cogió, me puse detrás de un matorral y bueno, me pegó una paliza. ¿Incluso llegaron a encerrarte? Sí, gracias a ser madre, yo descubrí lo que significaba crear un vínculo con un ser humano. Yo no pude hasta los 2 años crear ese vínculo humano, porque no sabía cómo se creaba. ¿Cómo saliste de este grupo? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, ahora me entero. Gracias por estar aquí. Y hoy estamos con una persona que habéis pedido muchísimo que vuelva. Y como sabéis, os leemos, os escuchamos y está aquí de nuevo porque teníais muchas dudas teníais muchas dudas en general y queremos responderos a muchas de ellas y profundizar en cosas que no se profundizó la última vez. Y además trae un proyecto entre manos muy interesante del que también hablaremos. Y ya sin más, le damos la bienvenida a Alba. Alba, bienvenida, ahora me entero de nuevo. Muchas gracias por volver a hacerme tener esta oportunidad de poder aclarar pues, muchas dudas de nuestros oyentes, de nuestras personas que se han interesado tanto en mi historia como en mí, y encantada de poder responder a todas ellas. Bueno, y a todo aquel que llegue por primera vez aquí y no sepa quién es Alba, también vamos a contextualizar lo que ocurrió, tu testimonio, para que tanto el que lo ha visto profundice y el que llegue de nuevo lo entienda todo. Perfecto. Ahí bueno, vamos. Alba, pues como te he dicho, muchísimas gracias. Espero que estés a gusto espero que estés tan bien como la última vez, que tantos comentarios tan positivos tuvimos de tu forma de comunicar y de todo. Gracias. Y vamos a empezar por la pregunta que nos hicieron casi todo el mundo. ¿En qué grupo estabas? Muy bien. Eso vamos a empezar a contextualizar, ¿no? La entrevista. Como muchos saben, yo crecí en una secta que es de carácter esotérico, pero con contexto ufológico, que eso es la diferencia un poco extraña dentro de lo que ya es extraño, que es el tema, ¿no? El contexto es ufológico porque empezó todo en los años 80, porque desde Perú llegó un movimiento que se llamaba Misión Rama, que lo lideraba en aquel tiempo un señor llamado Sixto Paz. Pero obviamente en España hubieron muchas personas que siguieron ese movimiento desde sus propias perspectivas, en este caso desde su propia ideología. Y ahí hubieron muchas escisiones, ¿no? Muchos grupos que se cogieron esa marca, por llamarlo de alguna manera, o ese movimiento, y lo hicieron suyo. En este caso se creó un movimiento llamado Hermandad Rama, que era una parte como más práctica de lo que se hablaba en Misión Rama, o así eso lo vendían. Y vale, eso, porque Misión Rama, para el que no tenga ni idea, ¿qué era? Misión Rama era el contacto que se supone que se generó en los años 80 con seres de otros mundos. Entonces este hombre, llamado Sixto Paz, pues tuvo varias experiencias que son documentadas a día de hoy, tanto en Naciones Unidas como en muchos medios periodísticos. Se puede buscar información de él, donde pues explica todos sus contactos y todo lo que él ha vivido a nivel personal, ¿no? Obviamente ha tenido una gran carrera este hombre y ha llegado a muchos organismos a contar sus experiencias, pero ese movimiento, que aparentemente era una experiencia personal de él y de personas allegadas a él, llegó a España en un contexto pues que acabamos de salir de lo que es la dictadura. Entonces mucha gente estaba deseosa de buscar contexto y de buscar nuevas vías y de comprender el mundo que tantos años pues, había sido de alguna manera cerrado, ¿no? En nuestro país. Y ahí empezó pues grupos, como decía, que utilizaban varios movimientos. En aquel caso utilizaron este movimiento llamado Misión Rama para que el movimiento extraterrestre, que era el tema de ir a avistar o tener contacto con seres de otras dimensiones o otros mundos, fuera algo más bien organizado. Y ahí empezó Hermandad Rama, que es la escisión del grupo que yo crecí.
¿Y cuáles eran las creencias de ese grupo? Antes de continuar con el episodio, quería contarte algo que me parece súper útil. Y no sé si te ha pasado que estás en el aeropuerto, en una cafetería, en un hotel, te conectas al wifi público y te da un poco de cosa, ¿no? Porque sabes que cualquiera podría intentar ver lo que haces o robarte información. Bueno, pues para eso existe algo que personalmente uso y recomiendo, y es una VPN. Y en concreto, CyberGhost, que es el patrocinador de este vídeo. Es una herramienta que básicamente cifra todo lo que haces en internet, para que nadie, ni tu proveedor de internet, ni tu trabajo, ni el wifi del sitio donde estés, pueda ver tu actividad. CyberGhost tiene servidores en más de 100 países y protege el 100% de tu tráfico. Eso significa que puedes navegar tranquilo, sabiendo que tu conexión es privada. Y además, esto es algo que a mí me encanta, y es que puedes acceder a contenido que normalmente está bloqueado en tu país. Por ejemplo, el catálogo de Netflix de Estados Unidos, que tiene casi un 50% más de contenido que en Latinoamérica o España. Bueno, o el de otras plataformas como Amazon Prime. Y esto es importante. Funciona en todos los sistemas operativos y te deja proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo. Si te interesa probarlo, me ofrecieron una oferta especial para vosotros, para los seguidores de Ahora Me Entero. 83% de descuento y 4 meses gratis. Vamos, que se queda solo en 2,03 euros al mes. Y bueno, y si no te convence, tienes 45 días para pedir el reembolso. Y ya son más de 38 millones de personas las que usan CyberGhost y tiene más de 20.000 reseñas positivas en Trustpilot. Así que no soy el único que los recomienda. Te dejo el enlace en la descripción del episodio por si quieres echarle un ojo y empezar a proteger tu vida digital. Y ahora sí, continuamos con la entrevista. ¿Y cuáles eran las creencias de ese grupo? Las creencias principales provenían de que estos seres extraterrestres venían a comunicarnos, que pronto iba a haber una comunicación mucho más cercana, física y personal con estos otros entidades, y que nos iban a dar documentación y nos iban a dar de alguna manera contexto a nuestra experiencia en la Tierra, de alguna manera. Entonces, a través de eso, ¿cómo se hacía? A través de escritura automática. En este caso, en mi grupo, que es donde se trabajaba todo esto, había una medium que explicaba todo lo que en este caso pasaba a través de escritura automática, que es un mecanismo, pues, que si quieres lo desarrollamos. Sí, ahora vamos a hablar de esa escritura automática, pero me ha quedado con eso del tema extraterrestre, porque cuando hablan de extraterrestre también hablan de los ovnis. Bueno, los ovnis de alguna manera son las naves que viajan los extraterrestres, ¿no? Entonces, para ponerlo un poco en contexto, ¿no? Pero los extraterrestres son seres o entidades, según como cada uno lo valore, que nos vienen a dar unas informaciones. Entonces, una de esas informaciones es que nosotros éramos semillas estelares. Es una de las teorías que se barajaban dentro de mi grupo, en las cuales nosotros de alguna manera habíamos venido a cuerpos físicos a trascender una experiencia humana y poder elevar nuestra alma. Entonces, claro, eso pertenecía ya a un tipo de programa espiritual, si queremos llamarlo así, y también incluso una reprogramación mental se necesitaba para poder llegar a cambiar todo lo que una estructura humana básica pues tiene, ¿no? Ahora hablaremos de esa reprogramación mental, de todo lo que sufriste, mucho de esos aspectos. Pero vámonos a ese grupo, a esa célula. ¿Cuántas personas la componían? Pues bueno, si hablamos de todo el grupo en conjunto, eran varios grupos alrededor de España, en la zona de Galicia, en la zona de Asturias, que era el grupo principal o el que organizó realmente todo esto, León, y fue también Reus, Tarragona, que es donde yo pues crecí, y luego estaba una pequeña célula en Gerona, pero desconozco un poco lo que pasó en ese lugar. Lo que sí sé es que en todos esos lugares estaban organizados por comunidades, y cada comunidad había gente que vivían en comunidad, como mismamente la palabra dice, y otra gente vivían en sus propias casas, pero de alguna manera tenían una cierta empatía o simpatía con el proyecto, que era el trabajar con esos mensajes que eran transcritos por la medium y que daban como un sentido a la vida de todas esas personas, ¿no? El hecho de comprender por qué vivían lo que vivían, habían pasado lo que habían pasado, entonces eso les daba un sentido. ¿Cómo conseguían captar toda esa atención? Supongo que la audiencia se preguntará eso, ¿no? Es muy fácil, con lo que llamamos técnicas esotéricas y sobre todo con una manipulación mental, pero al punto que, vamos a decir así, que no te entraban a la mente, entraban al corazón. Entonces, si tú conoces cómo es la psicología inversa y cómo conoces atrapar a un ser humano y dejarlo dependiente de ti emocionalmente, tienes servido cualquier movimiento que quieras plantear. Y ahí estaba el tema. ¡Guau! Creces ahí, nada más ni nada menos, pero el que entra o el que quería entrar o salir, ¿cómo lo hacía? Bueno, allí para empezar, como
cuando yo nací en el 86 ya estaba creado el grupo, no, de alguna manera no entraba gente. Ahí esa gente y eran gente que aparentemente eran conocedores del mundo ovni, que habían vivido experiencias o incluso estaban interesados, se reunían alrededor de todo este tema. Hay que entender que todo el tema ovni también tiene una aureola esotérica muy, muy importante, porque para poder acceder a estos supuestos contactos, que se supone que la navecita se te aparece en la montaña X a la hora tal, hay que hacer ciertos ejercicios que llamaríamos energéticos. Y ahí entra el tema esotérico, entra el tema de trabajar con energías y cosas bastante ocultas que normalmente la gente común pues no tenemos. Claro. Se suele tener pues en logias, se suele tener en aspectos y lugares muy cerrados socialmente. Entonces acceder a un grupo donde te dan técnicas y mecanismos para poder entrar en estados alterados de conciencia pues es muy atrayente, de alguna manera, ¿no? Y eso, pues claro, iba enganchando, ¿no? Es importante que muchas de la gente que se unió a ese grupo venían de otros grupos o de buscar un poco, a través de lecturas, a través de experiencias personales, un poco su sentido de vida. Y ahí lo encontraron. Porque es importante destacar que no todo el mundo que se ajuntó a ese grupo o a esa escisión, como estoy explicando, necesariamente le interesaban los extraterrestres, sino era más bien un entender por qué y para qué estaban en este mundo. Y esa es pregunta espiritual, intrínseca en el ser humano, que todos tenemos en un momento dado en la vida. Claro, quien sabe manejar eso tiene el poder. ¿Y había vulnerabilidades en esas personas? Porque dicen que los grupos coercitivos, la vulnerabilidad es la grieta para poder acceder a la persona. Bueno, el tema de la vulnerabilidad es importante que lo saques porque todos somos vulnerables y no considero que eso sea un aspecto Efectivamente, ni todos malo. podemos caer. Exacto. No. Lo que han encontrado es la vulnerabilidad, ¿no? Que tú tienes, ¿no? Sí, sobre todo aquello que tú no eres consciente de ti mismo. Efectivamente. Todo aquello que tú no eres consciente de tu propia historia de vida, que no has tenido herramientas o ya sea no has tenido familia o no has tenido un lugar donde poder crecer y asentarte en tu vida de la forma que sea, viene alguien con buenas palabras, con técnicas, con conocimiento superior al tuyo, obviamente, y te gana, ¿qué? La atención. Porque quien te capta la atención, capta tu poder. A lo que le damos atención, le estamos dando nuestro poder. Entonces, la confianza que le damos a un comportamiento, a una persona, en ese momento, la gente que sabe cómo gestionar eso, sabe que esa atención puede ser un poder utilizado para el propio beneficio o para el beneficio de la otra persona. Por eso, la palabra, el control de la palabra es lo más preciado que tenemos hoy en día. Y es importante tener en cuenta que quien controla la palabra, controla su realidad. Y eso es una teoría que cada uno aquí, la gente lo puede darse cuenta. La gente que está en grupos de poder, en administración, son gente que tiene mucho dominio de la palabra. Claro. Entonces, una persona con poco dominio de la palabra y de la gestión emocional no llega a acceder a otros niveles sociales. Porque muchas veces entendemos que nosotros, gente que estamos a un nivel social un poco más bajo, la administración nos envía una carta con temas así un poco dispares y no entendemos lo que nos están explicando, porque hablan en un lenguaje que ellos solo conocen, ¿no? Entonces quiero poner este ejemplo un poco así banal, un poco básico para entender cómo en ese grupo se tenía control de la palabra y de la atención de los seres humanos. ¿Y había normas estrictas? Sí, pero esas normas estrictas se introducían de forma coherente. Esas normas eran como una consecuencia lógica y normal de cuando tú te comprometes con una experiencia o con un camino, en este caso, espiritual. Entonces, claro, el hacer, como por ejemplo, normas, hacer unas salidas a la montaña que se hacían los domingos, como una preparación mental, física y emocional, era lo normal. Aunque tú no quisieras ir a la montaña 12 o 14 horas a caminar, había que hacerlo, porque tú te habías comprometido previamente con este camino. Ya, pero es un arma de doble filo, porque si a ti las normas de primera no te dan 7 folios explicándotelas y poco a poco van diciéndotela, cuando te das cuenta estás comprometido, pero tú no sabías ni a qué te comprometías. Exacto. Ahí está la letra pequeña de alguna manera generarte una necesidad antes de que tú la necesites. Claro. Y eso, pues, obviamente es parte de la manipulación psicológica que se vive en estos grupos. ¿Y qué normas podías contarnos? Por ejemplo, una de las normas así que más recuerdo yo era ir a las convivencias. Llamábamos convivencias a lugares que nos juntábamos en León y en verano era en León, en un pueblo que se llama Villaseca de Sobarriba. Entonces allí esas convivencias duraban fines de semana y ahí se hacían actividades pues
por ejemplo, se podían hacer como una especie de trueque, mercadillos de las manualidades que cada grupo hacía, luego hacíamos obras de teatro y obviamente en esos 2 días que pasábamos allí, tanto sábado como domingo, se hacían las reuniones. ¿Qué eran reuniones? Las reuniones se hablaba del camino a seguir que teníamos que hacer durante ese mes que no nos viéramos, todos los grupos de España. En esas reuniones se trabajaba pues, la energía crística, se trabajaba la idea de que Jesús era un extraterrestre, por ejemplo, y que Jesús había venido a descender esta energía del amor y que nosotros todos teníamos que seguir y comprender ese camino de Jesús, que aparentemente es todo muy normal, muy loable y no hay ningún problema en ello. ¿Qué pasa? El amor como concepto estaba basado en lo que ellos consideraban o nos decían que los extraterrestres nos enviaban a nosotros. El amor hacia todos los hermanos. Bueno, eso es muy positivo en principio, pero ¿qué pasa cuando tú el amor lo enfocas como el ayudar al prójimo pero no tener amor propio? Entonces llega un punto que se manipula ese concepto tan bonito del amor hacia un amor hacia todos, ayuda al grupo, pero nunca pienses en ti. Porque en el grupo estaba gravemente penalizado el que tú fueras egoísta. Buah. Era, de alguna manera, un sacrilegio. Bueno, pues egoísta o eso, o que mirase simplemente un poquito por ti, ¿no? Y cuidar su autoestima, que no es ser egoísta tampoco. Claro, pero ahí dentro, mira, incluso yo verbalizando lo explico así, ¿no? Fíjate. Yo aún hay conceptos que obviamente los he vivido desde la cuna y son difíciles de desprogramar de alguna manera, ¿no? Ahí era el hecho de ser egoísta era que tú miraras por ti, como bien explicas, pero que en ningún caso tú dijeras que no. El hecho de decir que no a una idea grupal era como, ¿pero cómo se te ocurre decir que no? ¿Qué derecho tienes tú a decir que no si estamos todos mirando por el bien de todos? Y claro, el que tú negaras o te negaras a hacer algo, ya está la rebelde. Ya es que no valoras, no entiendes todo el esfuerzo que estamos haciendo todos por ti, es que siempre estás pensando en ti. Y el machaque psicológico. Exacto. Es más, hablando de esto, a los 13 años, me acuerdo una chica que vivía conmigo, porque como estamos contando, yo vivía con más mujeres en casa. A los 13 años esta mujer me dijo, es que Alba, con toda la rabia del mundo mundial, aún lo recuerdo, es que tú eres muy egoísta. Esa chica tenía problemas con el alcohol, no estaba de alguna manera, pues bueno, muy allá. Se dedicaba dentro del grupo a hacer cosas con el tarot, a hacer cosas con magias un poquito oscuras, vamos a llamarlo así. Pero bueno, como dentro de mi ámbito eso era muy normal, o sea, tampoco lo veía yo extraño. Pero sí me recuerdo que esa mirada de los ojos mirándome y porque yo básicamente no quería hacer nunca nada de lo que me dijeran. Yo era una persona pues, rebelde a toda costa, pero sin motivo. Yo simplemente era ser rebelde por fastidiar. Entonces, claro, eso tenía unas consecuencias. Y yo es el dificultarles pues, su día a día, dificultarles todo, porque yo era simplemente el no en mi boca siempre. Y esta mujer, como no me pudo manipular, me cogió y me dijo, es que tú eres muy egoísta, pero con ese odio y esa rabia de que no me permites hacer las cosas a mi manera, ¿no? Me suena mucho ese tipo de cosas, ¿eh? Me suena, porque se juega con lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Es que eres egoísta porque no estás haciendo lo que yo quiero. Claro. No había esa posibilidad que a día de hoy, gracias a Dios, en la sociedad, en muchos ámbitos, podemos negociar, ver, yo pienso así, tú piensas así, y que no siempre en todos los ámbitos existe, pero bueno. Pero también, como estás diciendo, es un reflejo de que grupos coercitivos puede haber en cualquier lado. Puede ser una pareja, una familia, un grupo como el que estás diciendo, que al final esos comportamientos hay que identificarlo, como siempre decimos aquí. Vuestros testimonios sirven para darnos cuenta de cuando esos signos de alerta llegan. Es que ahí lo llamamos, tiene el nombre de derivas sectarias. Efectivamente. Esa es la diferencia, ¿no? Luego es cierto que es importante ponerle el nombre a cada cosa porque una secta es cuando, en este caso mi espacio, ¿no? Yo viviendo en comunidad, con una intención clara de adoctrinar la cabeza y un planteamiento filosófico y espiritual muy claro, pero luego en lo que es ambientes familiares, eso se llaman derivas sectarias. Claro. Y que eso pues puede, obviamente, en cualquier familia pasa. Y es más, hoy en día muchas, ¿no? Muchas. Y para ese control de que las normas se cumplieran, ¿había algún tipo de vigilancia interna? Sí, aquí tenemos lo que llamamos el chivo expiatorio. El chivo expiatorio, es que se cumplen en todas las sectas. Sí, el chivo expiatorio es toda aquella persona que por agradar a la cúpula o por ganarse puntos o atención, que incluso en cualquier empresa pequeña nos encontramos eso también, entonces de alguna manera pues está ahí haciendo de lo que se le pide lo mejor, ¿no? Y eso pasa pues justamente por escuchar todo lo que se habla, todo lo que se dice, las personas que estamos en contra o que no estamos de acuerdo pues para que esa idea de estar en contra no se eleve demasiado. Entonces es un movimiento que, claro, dentro de este grupo donde yo crecí,
ser un chivo expiatorio te daba puntos. Yo lo fui. Claro. Yo lo fui. Entonces, aquí hay que reconocer también que gracias a serlo y a jugar sucio, si se puede llamarlo así, uno accedía a otros niveles. Claro. Y es asqueroso, Sí. es desagradable. Y es supervivencia también. Y es supervivencia, pero obviamente nunca voy a estar orgullosa de esa etapa de mi vida, pero tuve que hacerlo, o al menos lo único que encontré en aquel momento para poder sobrevivir y que no se aprovecharan de mí, porque aquí yo era menor y aquí el que no corre vuela. Yeah. Y había que de alguna manera hacerse valer como fuera, Claro. el precio que fuera, obviamente. Ahora hablaremos de eso, pero con respecto a la vigilancia interna, si te vigilaban y hacías algo mal, ¿qué tipo de castigo había? Pues bueno, en mi caso, el hecho, por ejemplo, yo como siendo menor, lo más fácil era pegarme. Porque claro, a un niño, pues eso, pegarle, como se te ocurre, pues no comerte el muesli, que también les daba... Yo era muy especial para comer, la verdad también hay que decirlo, porque no, el tema de la comida nunca fue muy fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, en una ocasión recuerdo ir a Huesca, en Benasque, me acuerdo exactamente, en un sitio que hacíamos acampada, y yo pues no quería comer el muesli de la mañana, me parecía asqueroso y a día de hoy sigo pensando que es asqueroso el muesli. Y bueno, en este caso me puse rebelde, que no. Entonces las chicas del grupo calentaron la cabeza a mi padre, le empezaron a decir, lo ves, es que nunca hace nada, es que siempre está a su rollo, etcétera, etcétera. Le calentaron y mi padre pues cogió, me puso detrás de un matorral y bueno, me pegó una paliza. Y aún recuerdo las abejas que había en ese momento, desde aquel momento tengo fobia a las abejas también. Y fue todo, ¿no quieres comer? Paliza que te doy. Así que, pues bueno, luego lo comí, me acuerdo que lo comí, no respiré y luego me echaron a caminar, pues eso, 8 o 9 horas. Ahora hablaremos también de esas caminatas. Pero entonces, ¿el grupo cómo era la estructura de ese grupo en el que tú te encontrabas? La mía es una célula de esa extinción, como hablamos, y como célula éramos, por ejemplo, había mi padre, mi madre, mi tía y 3 mujeres más, ¿vale? Estamos hablando cuando era la etapa más pequeña, de 0 a 7 años. Ahí... como te digo, yo tenía que soportar cualquier cosa que se estuviera hablando y diciendo. Yo simplemente, como me decía mi abuela, calla, mira y calla y no digas nunca nada a nadie lo que está pasando. Entonces yo no entendía. Entonces ella, claro, ella es la que me hacía de comer, la que me protegía. Entre comillas, creía yo que me protegía. Luego con los años me di cuenta que de protegerme nada, porque ella veía los abusos y los maltratos que yo recibía y ella nunca abrió la boca. En paz descanse, mi abuela, que ya falleció. Pero bueno, a veces uno tiene que entrar en estas dinámicas para entender cómo psicológicamente funciona, ¿no? Esto, ¿no? Yo con el tiempo veo que estas dinámicas eran dadas, o se daban porque eran personas que no tenían límites con ellos mismos, entonces no podían tener límites con nadie más. Y ahí salía lo peor de cada casa. Y como éramos personas, cada uno de su padre y de su madre, pues ahí salía lo peor. Pues gritos, guerras, malos tratos, vejaciones, puñetadas, chivos expiatorios, o sea, era una guerra la casa. Eso era lo que te decía tu abuela que no podías contar. Exacto. Luego, pues también recuerdo, hace poco lo pude verificar, que con 3 añitos había una persona que vino del grupo de Gerona, que parece ser pues no estaba del todo bien ahí en ese grupo, y le dijeron que tenían que acogerla en mi casa. Yo tenía 3 años. Entonces esta mujer escapaba un poco de su vida personal y estuvo viviendo en casa. Era una mujer con muchos problemas familiares. Y claro, y todo ese ambiente oculto, de gritos, de malos tratos, de gente que oculta por sus maridos, o sea, cosas que son de película. Yeah. Yo las vivía todos los días. Entonces entraba y salía gente que yo no conocía de casa, no había un orden ninguno. Y como comentamos en la anterior entrevista, yo era hija del grupo, no era hija de mis padres. Porque ellos no tenían el concepto de padre o madre, porque ellos no lo habían vivido personalmente primero ellos en su propia vida, y luego el hecho de formar una familia requiere tiempo, como mucha gente sabrá. Entonces, cuando el foco principal era romper cualquier vínculo terrenal, porque el objetivo era cambiar los dogmas humanos para transformarlos en aquello que nos generase libertad o les generase a ellos libertad, porque la idea era cambiar la realidad. Entonces, como comentamos, estamos hablando de cosas muy ocultas. Claro. Son de conceptos muy esotéricos, de magia oscura, si se puede llamarlo así, que lo que hacían es, con el lenguaje te cambian toda la realidad. Entonces, cuando tú despersonalizas a una persona, la dejas, sin herramientas sociales ni emocionales. Entonces, son capaces de hacer cualquier cosa y porque es objetivo, depende cómo lo mires, es así o es así.
Ellos, depende cómo lo mires, ellos estaban siendo unos grandes padres conmigo, me estaban educando para el mundo y la nueva humanidad. Entonces, ellos les decían una y otra vez que yo era una privilegiada. Yeah. Y si ellos sufrían o pasaban alguna situación incómoda, como es obvio, ellos tenían que apagar ese sentimiento porque no, ellos son unos grandes padres que están entregando a su hija una causa muy importante. ¿Y qué es eso de los dogmas humanos y la nueva humanidad? Claro, los dogmas es toda aquella estructura social en la que el ser humano se mueve. Una estructura es una familia, un padre, una madre, el hecho de poder generar un buen vínculo para que esas raíces el día de mañana puedan surgir y que tu hijo o hija sea un orgullo para tu linaje. Eso es lo normal, lo considero yo que dentro de la sociedad que convivimos todos es lo que cualquier persona desearía, ¿no? Pero cuando tú estás en una secta de estas características, esos son creencias. Y las creencias se pueden quitar porque son una creencia que alguien un día dijo, y eso lo llaman dogmas. Entonces, cuando tú quitas esas bases judeocristianas, porque podemos entender que eso viene de la religión, entonces, claro, tú dejas a la persona sin herramientas, sin límites. Entonces, esa persona es libre, o eso te lo venden. Pero como esa libertad siempre tiene un precio, porque la libertad, recordemos, es una responsabilidad, no es un derecho, llega un punto en que, claro, esas mentes les dan una libertad, le quitan toda esa estructura judeocristiana, le quitan todo y les dicen, ahora haz tu vida como tú quieras. Esa persona no puede construir nada. Yeah. Porque para poder construir necesitas valores humanos, educación, gestión y habilidades. Y si tú se las has borrado porque le has dicho que con eso no sirve para nada en la nueva humanidad, tienes una hoja en blanco para hacer con esa persona lo que quieras. Bueno, ¿y qué cosas ahora desde fuera viste que tus padres toleraron que crees que no era normal? Primero, pues tolerar el hecho de que sus creencias estuvieran por encima de sus emociones. Yeah. Eso es lo que yo considero que es más grave, ¿no? Porque no tengas la capacidad de poder decir yo puedo creer lo que sea, pero el vínculo que nos hace humanos, que es la protección, que esa línea roja la hayas pasado, me parece gravísimo. Sinceramente me parece gravísimo. Yo soy madre de 2 niñas. Conozco ahora lo que es el vínculo gracias a haberlo trabajado en terapia en estos últimos 20 años que he conseguido pues estar con personas realmente responsables en este ámbito y me han explicado qué es. Esto del vínculo hay que tener en cuenta que no se trata de un concepto mental, es un concepto biológico. El vínculo se guarda en el cuerpo, no en la mente. Y cuando con alguien nos hemos sentido seguros, nos ha dado seguridad, no es una cuestión de que sepamos racionalizar eso. Es que damos un abrazo, damos la mano y sabemos que esa persona sí y esa persona no. Ya veo. Y cuando un trauma se genera en esas edades tempranas, como hablamos de los bebés o de la infancia muy temprana, se rompe lo que llamamos la primera barrera de protección. Y si tú rompes esa barrera, a ese ser lo dejas indefenso de saber quién le conviene en la vida y quién no. Y como le has roto esa barrera de vínculo de decir este es un lugar seguro, esa persona sigue buscando lugares seguros en lugares incorrectos. Claro. Y así se genera el trauma infantil, que bueno, podremos hablar más adelante. Sí, ahora hablaremos de todo eso, pero vamos a irnos de nuevo a ese grupo, a esa casa. ¿Cómo era esa jerarquía? Esa jerarquía estaba en este caso puesta por una mujer, ¿vale? Porque recordemos que desde el grupo de Asturias, que es donde está el líder y la medium, decidieron que esos grupos los gestionaran mujeres, por el tema de que es importante que la mujer tenga su valor o se sienta reconocida. Sí, porque el tema de la mujer ahí sí que es curioso, ¿no? Es curioso, sí. El tema de la mujer ahí se tenía muy en cuenta porque se conocía la herida que culturalmente pues, siempre se ha tenido de que la mujer no se ha sido valorada y que siempre hemos vivido en sociedades bastante masculinas, ¿no? O machistas, como en algunos ámbitos se dice. Pero como esa herida se conoce, la gente que era hábil, en este caso el líder y la medium, supieron que gestionar esa herida desde una parte positiva, que es que esa herida que todas las mujeres de una forma u otra la hemos vivido por linaje o por nuestra propia experiencia de vida, transformarla en darles poder a esas mujeres. Entonces esas mujeres que tenían esas ganas de desembarcar en su vida, de marcar un antes y un después, claro, ser líderes de un grupo y de una experiencia tan importante como la de cambiar dogmas, creencias y hacer de ello una vida mejor, pues claro, eso subió el ego a toda aquella que era parte de ello, ¿no?
Entonces esta situación llegó en este caso, pues a la líder de mi grupo, y ella fue la que gestionaba el tema del dinero, era el chivo expiatorio con el medium y el líder y la medium, y ella es de alguna manera pues la que decidía, pues ahora nos cambiamos de casa, ahora no, o transmitía aquella información que se decía desde arriba con la forma correcta. Entonces para ella era muy importante ganarse la confianza de ellos porque ellos se la habían entregado a ella, entonces ella sentía como un lugar de aquí estoy yo y yo puedo gestionar esto, ¿no? Entonces, los de abajo, que eran mis padres y más gente, pues aceptaban lo que ella dijera. ¿Y vivisteis un calvario? Sí, vivimos un calvario porque yo cambié de casa cada año y medio, 2 años, cambiábamos de casa en la propia ciudad de Reus. Viví en alrededor, desde los 0 hasta los 16 años que yo marché de Reus, debí vivir por lo menos en 10 o 12 casas diferentes. Entre ellas, luego se alquilaban lo que llamamos centros, y en esos centros pues se reunían otras gentes que venían de fuera, me refiero que no eran del propio grupo Comunidad Cerrada. Vale. Y ahí pues hacían más actividades. ¿Y cómo era entonces ese día a día del grupo? Pues el día a día era, en este caso, mi madre, mi tía, pues y otra chica más se dedicaba al tema de limpieza en casas o cuidar de niños en aquella época, ¿vale? Estamos hablando de la época de 0 a 10 años mía. Y luego había la líder, se dedicaba a trabajar en la empresa que de alguna manera pues tienen esa secta, ¿no? Que tienen su grupo de empresas diferentes y ella pues era parte de eso. Hacía labores de publicidad, labores de periodismo y bueno, entrevistaba gente pues para que esa publicación pues pudiera de alguna manera salir adelante, ¿no? Porque obviamente recordemos que esa estructura se financió gracias a la cantidad de dinero que mucha gente creída en ese camino pues ofreció voluntariamente al líder y a toda esa estructura que implicaba pues crear como un paraguas, ¿no? Económico donde toda aquella gente que nos habíamos unido a este proceso tuviéramos un sostén y no tuviéramos que acudir al exterior, ¿no? Por eso pues se creó una sociedad limitada, se crearon varias empresas, un poco pues para generar como esa sociedad aparte en la que no damos problemas a nadie, cada uno cree en lo que quiere, porque en España hay libertad religiosa y cada uno puede decidir libremente en lo que creer, y bajo ese paraguas, pues bueno, viven su vida. ¿Y qué comíais? ¿Comían algo en específico, todo en general? ¿Bebíais en algo? En principio, comida bastante vegetariana. Porque aquí hay un tema gracioso, que muchas veces he comentado el tema del ajo con agua, que seguramente en el otro vídeo os saldrá, pero por no comentar lo mismo y explicar un poco más a fondo, allí el tema de la carne no se comía. Primero porque era cara y obviamente al alimentar a 9 personas en casa, pues salía caro, entonces no convenía. ¿Qué pasa? En qué se ingresaba y en qué se abastecía en casa dependía en este caso, de la líder y ella decía, se hablaba entre todos, pero eso de hablarse entre todos no, al final quien sabía convencer es quien decía se va a comprar esto y se van a comprar aquello, ¿vale? O sea, y la carne, como siempre ha sido un proceso de lujo, ¿no? Un producto de lujo, pues se decía que carne no. Luego empezaron con la idea de que la carne pues se llevaba toxinas y empezamos a tratar pues ya tema vegetariano, pero eso fue otra época, ¿no? ¿Qué pasa? Allí mi padre trabajaba en una empresa muy importante a nivel nacional, pues eléctrica, ¿no? Entonces, claro, tenía un buen sueldo, que eso permitía pues que toda esa estructura se mantuviese, porque unas chicas limpiando no iban a aguantar en la estructura. Aquí quien tenía el grosso del dinero era mi padre. El sueldo entonces te permitían trabajar en otros trabajos, pero el sueldo era íntegro para el grupo. Sí, eso es importante contextualizarlo porque cada uno traía su sueldo, ya sea por horas o en este caso mi padre el sueldo de la empresa grande, pero luego cada uno tenía asignado una paga de unos 100 euros máximo. Y con esos 100 euros era tu libertad. Y con eso podías comprar, hacer lo que quisieras. Pero el resto era para el grupo porque el beneficio, obviamente, era para el grupo. ¿Para qué? Para financiar material de montaña, para financiar las convivencias, porque obviamente se pagaban ese lugar que íbamos, se pagaba en sobres, ¿no? Entonces había dinero por ahí que yo no sé a dónde iba ni cómo quedó. Y todo lo que hacíamos, los viajes, los coches, cambiábamos. Éramos 9 personas en casa para mantener. Entonces, pues, imaginarse, ¿no? El gasto que eso implica y mantenerlo. Y luego, pues, las mudanzas, cada 2 años cambiarse de casa, sobre todo con el fin de que nadie nos reconociera, con la idea de que, bueno, es que como nos caemos tan mal entre todos, pues cambiemos de casa, que eso nos va a dar un aire nuevo, ¿no? Porque os caíais fatal entre todos. Sí.
Sí, sí, eso era una cosa horrible. Que sí. Claro, lo que pasa es que nos manteníamos en ese caernos mal porque se suponía que era normal que nos caéramos mal. Teníamos que superar eso. Entonces, claro, era el sufrir, el vivir sufriendo, en llevarte fatal con el vecino era normal, porque estamos superando las rencillas. Obviamente en casa no nos soportábamos, cada uno tenía su idea de la vida, su idea de todo, como cualquier familia, pero con la cuestión de que no éramos familia. No veas, un gran hermano. Claro, entonces, sí, literalmente un gran hermano. Entonces, a mí una de las preguntas desde pequeña que yo le hacía a mi madre, pero ¿por qué no podemos vivir papá, mamá y la abuela si quieres? Y ya está. Claro. No tenemos que vivir con esta gente que ni tragamos ni nos tragan a nosotros y, en fin, era una loca. Claro, y cuando tú le decías a tus padres que quiero con papá y mamá, que sois vosotros, que te decía que no, que eran todos. No sabía responderme. Me decía, es que no lo sé. No puedo responderte porque no sé. Uf, qué duro. Entonces, claro, que tu madre te diga no sé, es muy complicado para una mente infantil entender que tu madre no sabe. Porque los padres tienen que saber. Es que los niños piensan que los padres son los que saben, porque necesitan eso. Entonces, que tus propios padres te digan, estamos pasándolo mal, sí, pero no sabemos por qué y aquí seguiremos. No tiene lógica, ¿no? Yo dormía y mi habitación, yo nunca pude tener habitación hasta los 13 años sola, porque yo dormía con mi abuela. Entonces, bueno, yo siempre estaba muy pegada a mi abuela, ella pues me daba de comer, me cocinaba, pero mi abuela cocinaba a mí y a los 9 de casa. Entonces la tenían también un poco como una ama de casa que le cocinaba a todos. Entonces era una situación pues desgastante por muchos ámbitos, y claro, no había nunca respuestas para nada. Era, se pasa mal, la vida es esto y es lo que hay, y aguantar. Y yo, pues claro, desde pequeña, no, la vida no tiene que ser esto. Porque yo iba al tú colegio. siempre has tenido pensamiento crítico, ¿eh? Claro, y porque yo iba al Fuerte. colegio y decía, hombre, los niños tienen ilusión por hacer su cumpleaños. Ya. Yo no podía celebrar mi cumpleaños con otros niños. No. No, porque claro, implicaba que niños vinieran de la calle vinieran a casa. Y eso, pues no estaba bien visto. Consiguieron mi madre y mi tía que celebrara mi cumpleaños de los 7 años, que vinieron unas niñas del colegio en aquel recuerdo a una de las casas que yo viví. Y claro, yo fui muy feliz. Me acuerdo de la foto, ahora mismo me está viniendo un poco el recuerdo, de que consiguieron que justamente 2 o 3 chicas que eran de la casa, ese fin de semana o esa tarde no estaban por lo que fuera, y consiguieron mi madre y mi tía meter ahí el cumpleaños y hacerme creer como que vivía en una realidad, cuando era mentira. Habían hecho las 1000 y una para coincidir, para que las otras no les molestara que vinieran los niños a casa. Wow. Entonces, claro, era agotador. Entonces no relacionabais con nadie que no fuera del grupo. Exacto. Solamente nos relacionamos con alguien exterior si era por un motivo laboral, obviamente. Si tenía que ir a trabajar, a limpiar casas de otras personas, pues se hacía. Pero porque había un medio laboral, no por el placer de compartir con otras personas. No. Joder. Entonces eso es muy chocante, el hecho de que tus padres no sepan hablar de otras cosas que no sean cosas profundas. Ya. Que eso es una de las cosas que a mí más me ha costado y me cuesta a día de hoy, es hablar de temas que no sean profundos. Sí, como... ¿Has visto la película esta? Exacto. No, todo tiene que tener un doble sentido, una profundidad, una casualidad. Entonces mi mente está mal programada en ese aspecto y obviamente sé que es pues algo que tengo que seguir trabajando. Bueno, ¿y qué tipo de rituales se hacían en esas convivencias, por ejemplo, que hacías? Bueno, los rituales... me gustaría explicar que el concepto del ritual, como tenemos entendido, no es lo que se vivía allí, como algo malo. Allí se hacían rituales como una especie de compromiso, de contrato. Era una manera de vincularte más emocionalmente al grupo. Entonces, ¿qué se hacía? Por ejemplo, a los 12 años se nos hizo la iniciación a mí y a otra chica que sigue allí, que creció conmigo, se nos hizo una iniciación para poder ser bienvenida al grupo de los adultos. Porque hay que tener en cuenta que a los niños, al menos los que crecimos allí, no se nos dejaba ser parte del grupo porque con la excusa de que tenían que cuidar nuestra infancia. Que eso era un poco relativo. Porque claro, lo que yo he vivido en el grupo de Reus, que es donde yo crecí, no tiene nada que ver con el niño que ha vivido en el grupo de León o con la niña que ha vivido en el grupo de Asturias. No tiene nada que ver. Nada que ver. Aunque fuéramos la misma estructura, pero cada uno ha vivido cosas totalmente diferentes. Por eso yo hablo desde mi experiencia y de lo que a mí me ha tocado vivir. A lo mejor el niño que vivió en la estructura de León cuenta totalmente algo diferente porque él, pues a lo mejor su primera infancia fue ideal. Total.
¿vale? O sea, no quiero demonizar esto como que sea todos los niños, porque aquí se juega mucho con el famoso juego del teléfono rojo, ¿no? Uno dice una cosa y al final lo que acaba saliendo es otra cosa, ¿no? Así que, bueno, en ese aspecto yo allí pues consideraba que, bueno, estaba en el lugar correcto, pero veía que las cosas no eran normales, que tenía que de alguna manera pues decir, oye, es que esto no es normal, pero era una niña y no tenía herramientas. Joder. Y entonces esas convivencias que decías antes, ¿qué se hacían en ellas? En estas convivencias, hablando de los rituales también, estas convivencias, como dijimos, se hacían reuniones. En las reuniones se hacían lo que es la famosa escritura automática. Lo que estábamos hablando antes. ¿Vale? Entonces, se hacían o ya venían hechas, de que de alguna manera esos canales o esas informaciones habían descendido en Asturias, que es donde está la Medium, y en el grupo en donde nos juntábamos en León, ahí se mostraba, pues mira, esta semana nos han dicho esto y aquello, o este contactado nos ha explicado esto y aquello, porque se hablaban principalmente con dos seres, que uno es Sanat Kumara y otro es Oxal. Estos dos nombres tienen que ver mucho con el movimiento esotérico, entonces la gente que haya o conozca de esto pues podrán entender. Entonces son dos entidades que se trabajan en este ambiente y que dan información, o se supone que dan información, porque esto hay que ponerlo entre comillas, de cómo tenemos que seguir a nivel grupal para poder hacer una mente uno, porque ahí entramos en la teoría del uno. Eso es muy importante. Que la teoría del uno es otra de las teorías de conspiración nueva era, en la que todos somos uno, en la que todos nos ayudamos y tener conciencia de uno y ayudarnos con el planeta y ayudarnos. Eso es todo muy bonito, pero ahí volvemos al tema del lenguaje. Según cómo posiciones un tema, una idea, tú lo puedes manipular para tu propio beneficio. Y eso es la magia. Y esa gente hacía magia con el lenguaje y hacía conseguir que gente que algo así de primeras no te lo creyeras, incluso quisiera ser parte de eso. ¿Y cómo lo hacía? Lenguaje, volvemos a lo mismo. ¿Podías poner un ejemplo? Claro, no sé, por ejemplo, es que, bueno, eso hay que poner en contexto de que toda esa gente que se le daba todo este material esotérico, ocultista, se lo daba después de que haber pasado muchas experiencias agradables en el grupo. Se hacía como creo que se llama así, un bombing, ¿La bomba de amor? Sí, la bomba de amor. De famosa. Todos los grupos cuando entras por primera vez. Exacto. Que dices, qué bien he estado. Exacto. Me encanta, qué guay. He hecho un retiro espiritual y vengo nuevo. Eso es. Entonces eso se fue haciendo mucho durante muchos años, por lo menos los primeros 5, 6, 7 años, diría yo, porque a partir de los 7 años es cuando la cosa empezó a ir un poco más dura. Pero claro, los primeros 7 años éramos un grupo fantástico, adorable, nadie tiene nada que decir contra ello. Era todo espectacular. Gente buena, gente con buenas ganas de ayudar al otro, de hacer un grupo, de conseguir pues, dar un ejemplo de humanidad. Era un poco el espíritu hippie de los 60, 70, pues un poco provenía ahí. ¿Qué pasa? Luego la gente en esos grupos empiezan con habilidades. Uno tiene más o menos habilidades. Y ahí es donde se va creando las jerarquías. El señor, como te digo, que fue el líder y la medium, son los que mejor sabían cómo mover a esa masa que estaban ardua de hacer un mundo mejor. Y entonces ellos tenían las habilidades. ¿Cómo las tenían? Hablando y poniendo a cada uno en el lugar que siempre ha necesitado. Al que necesitaba valor, dale valor. Al que necesitaba su espacio personal, dale su espacio personal. Entonces, claro, habían puesto un mundo ideal a todo el mundo. Entonces, claro, ¿quién se va a ir de su mundo ideal? Por ejemplo, mi abuela, para poner casos concretos, ¿no? Mi abuela, una persona que ha pasado muchísimo y nunca tuvo familia cercana, su madre murió, etc. Una vida como la de cualquiera. No. Pero ¿qué pasó? Llega a un grupo donde a su hija la quieren, a su yerno también, es importante, el yerno gana dinero, su nieta puede estar rodeada de gente joven que le pueden enseñar un montón de cosas. Hombre, mi abuela era lo más. Entonces ella ayudaba, daba dinero, cocinaba, lo que hiciera falta, porque ella nunca había tenido raíces, nunca había tenido familia, nunca había tenido un hogar seguro de que ahí nunca le iba a faltar de comer. Entonces, claro, ahí encontró todo. Y cualquiera que le dijera algo negativo, que no, es que mi hija está haciendo algo muy grande. Buah. Y ahí entramos en que encontramos pues, gente de todo tipo. Y el lenguaje es justamente la piedra de Aquiles de todo esto. Cómo comunican es lo que hacen que la gente tenga más o menos atención. Entonces tú de primeras, tú le dices que son unos seres extraterrestres que nos van a indicar lo que tenemos que hacer, pues no te cree nadie.
Pero tú les hablas de Jesús, le hablas de que Jesús era una persona muy importante, que Jesús era un ser ascendido, que venía con la energía del amor y que nos quería enseñar a todos, etcétera. Pues claro, metes judeocristianismo por ahí, ocultismo por allá y te haces una pelota perfecta. Joder. Y cuando hablaban de esos seres extraterrestres y esa escritura automática, explícame un poco cómo se hacía esa escritura automática a través de la medio. Lo que yo vi, lo presencié un par de veces y mi mente no me falla. Y la mujer estaba en una tarima al lado del líder y entonces el líder le iba pasando hojas en blanco y ella con un boli, se ponía la mano así y ella con un boli iba escribiendo rápido. Pero eso es fácil que llegue a esos estados, se llaman estados alterados de conciencia. Para llegar a eso, tú con ciertos ejercicios que se trabajan en movimientos ocultistas se puede hacer. Mediunidad, etcétera. Luego hay que hablar que hay gente que tiene cierta sensibilidad a este tipo de canales, que yo aún no le he encontrado una explicación lógica como tal para dar una explicación a la audiencia, pero estoy en ello, porque considero que eso es una alteración de tu estado emocional llevado a un proceso de escritura, considero. Pero bueno, estoy en ello, en poder descifrar qué es ese estado alterado de conciencia y cómo funciona realmente. Porque yo vi y puedo decir realmente que esa mujer estaba escribiendo algo, pero no tiene lógica de primeras, pero no significa que no la tenga. O al menos yo aún de momento no la he encontrado, pero yo sé que la encontraré. ¿Y no puede ser que lo estuviera haciendo todo como un papel para tener a la gente captada dentro del grupo? No. Yo dudo de eso, aunque puede ser. Dudo de eso, no voy a defender nada porque a estas alturas ya me puedo creer de todo. Yeah. Pero yo creo un poco, después de haberlo vivido, que eso era imposible creérselo porque lo escribía muy rápido y estaba pues perfectamente 10 minutos escribiendo así, con los ojos cerrados. O sea, con los ojos cerrados. O sea, no. Y yo no vi que se tomara nada, ni que dijeras, bueno, se ha fumado algo, no, nada de eso. Pero entiendo que previamente ella se encerraba con este otro hombre, el que digo yo, el líder, y ahí hablaban. Entonces yo no sé qué tipo de ejercicios, estado o lo que fuera que hicieran antes de salir a escena. Claro. Importante a destacar, nunca nos daban el original de esas escrituras. ¿Ves? Siempre nos daban el pasado a máquina. Claro, es que hay... Eso es un tema que a mí me tiene un poco en curiosidad, porque yo lo vi en persona, yo vi la letra grande y habían como unas palabras que se podía medio leer, pero obviamente no la mostraban. Lo que siempre pasaban era el después, el pasado a máquina. Claro. Y si encima me dice que cómo usaban la manipulación en el lenguaje, porque no iban a usar la manipulación ahí. De lo que yo lanzo esa pregunta, claro. Sí, que tiene toda la lógica de lo que pudiera escribir esa mujer en su idea a luego lo que ellos decidieran escribir, pues es lógico y normal que escribieran lo que les salía a ellos. No, porque además es muy común en ciertos grupos los éxtasis de ese tipo. Sí, es como un éxtasis, sí. Es como un éxtasis y es muy común, pero ocurren en muchísimos tipos de grupos. Y una de las cosas que he estado estudiando es el tema de la alteración del DMT. Cuando hay gente que, por ejemplo, fuma ayahuasca o que incluso que se drogan y llegan a esos estados de alteración de la conciencia, que es alterar la DMT, yo creo que eso es lo que hacían con ella. Consciente o inconsciente no lo sé. Claro, que tú no sabes, por ejemplo, ahí en esa habitación que... Claro, qué pasó y qué tal, ¿no? Claro. Porque si tú a esa persona tienes o sea, le alteras psicológicamente, luego sale como tú quieres que salga. Claro, lo que tú dices, que tú lo que percibías es que eso no era lo que ella hacía no era un papel. No. Eso es lo que tú sí que lo tienes. Esta chica estaba que lo que había ida. Detrás o ahí no lo sabes, pero que ahí claro, no, esta chica estaba fuera de sí. Joder. O sea, yo sí que veía a una persona, pues, ida. No una persona que dijeras, ella libremente está escribiendo esto consciente. Claro. No. Era un monigote que le hacían escribir. Eso sí que lo he visto yo. Y entonces, con esas transcripciones, ¿para qué la usaban? Pues para dar las órdenes de cómo teníamos que trabajar. Cuando hablamos de trabajar, significa de cómo tenemos que desprogramar nuestra mente. El objetivo era desprogramar mente. ¿Y cómo se desprograma una mente? Volvemos al principio, los dogmas. ¿Cuáles son tus raíces más raíces? Tú nunca harías daño a tu madre. Tú nunca pegarías a un hijo. Tú nunca... Pero a ti te pegaban. Claro, porque había que romper esos dogmas. Hostia. O sea, haciéndolo. Claro. Superando aquello de que tú, no, esto nunca, ¿no? Pues hazlo. No, hazlo. Porque la idea principal es que no éramos seres ilimitados. Dios. Y la idea de ser un ser ilimitado, tú puedes todo. ¿Cómo puedes con todo? Cambia tu mente. Cuando cambias tu mente, tú eres un ser libre. Entonces trabajan con la libertad, con no tener límites, con que tú puedes ser todo.
Entonces, claro, eso lleva un proceso muy oscuro detrás, porque es justamente borrar la memoria, borrar las bases, borrar todo un linaje para que ese ser sea tu fiel esclavo y haga de ti lo que tú quieras. Ya ves, Alba, parece otra entrevista, ¿eh? Sí. Nada de esto, vamos, ni de puntilla lo tocamos en la última vez, que es tan profundo todo, y además son tantísimos años que vámonos a otra cosa que es muy curiosa y también tocamos muy de puntilla, que son las subidas a la montaña. Cuéntame. Sí. Las subidas a la montaña era parte del proceso mental, emocional que se hacía. Allí se trabajaba una teoría que se llaman los 7 cuerpos, ¿vale? Ahora mismo no tengo los 7 cuerpos en la cabeza, pero bueno, es una teoría, en este caso esotérica, que venía de la teosofía y que luego pues fue pasando por diferentes movimientos, hasta el New Age, obviamente, que habla que nosotros tenemos varios cuerpos más allá que el físico. Con esas teorías, lo que hacen es dejarte con la idea de que tú no tienes control de ti y entonces necesitas pasar por cada nivel, cada cuerpo. Entonces, claro, cuando tú o una persona te dan este tipo de información oculta, porque no tiene otro nombre, ¿qué pasa? No tienes tiempo ni capacidad mental para sostener y entender qué nivel de barbaridad te están hablando. Porque te lo están hablando desde un lugar tan lógico, tan emocional y habiendo generado en ti la semilla del vínculo que tú no eres capaz de entender. Hostia, si me están vendiendo la moto. Ya. No eres capaz porque antes han hecho el love bombing, que es crear ese vínculo familiar que tú no tuviste. Entonces, alguien que te hace bien, ¿por qué te va a vender la moto? Alguien que te quiere, que te ha ayudado, que ha hecho una mudanza contigo, que ha cuidado de tu hijo, ¿por qué no? Porque va a mentirme. A mí me regalaron, por ejemplo, la medium y el líder me regalaron una bicicleta con 7 años porque en mi casa había una discusión familiar y de grupo porque no querían regalarme una bicicleta. Y ellos cogieron ese poder que era una cuestión de mis padres y ellos me regalaron la bicicleta. Entonces ellos quedaron como los reyes. ¿Lo ves? Entonces, claro, mi madre y mi padre y todo el grupo dijeron, uy, es que mira, nosotros no hemos sabido criar a la chiquilla y ahora la niña tiene la bicicleta porque el líder y la medium se ha dado cuenta que necesitaba a la niña la bicicleta. O sea, ese tipo de cosas oscuras las metían en contextos muy espirituales, muy de New Age, muy ocultos. Entonces, claro, a nosotros llegaban informaciones, o en este caso a mis padres, porque yo era menor, en todo este ámbito yo era menor, que ellos solo hacían que sorprenderse. Era como más ego, porque claro, te están dando información de ti que por ti mismo no sabes acceder a ella. Es como si te dieran un internet de conocimiento personal tuyo a lo gordo. Y entonces tú no tienes herramientas para sostener todo eso. Entonces te están quemando y al quemarte tú simplemente cedes. Porque claro, ves que el otro sabe mucho más que tú. Y entonces la montaña, ¿qué es lo que La montaña vivías? es esa preparación. La montaña es ponerte en un aspecto duro, físico, en el cual tu mente te diga, no quiero un paso más, no quiero un paso más, y tú le digas a tu mente, puedes, yo quiero un paso más. Entonces, generan una guerra dentro de ti, en este caso de forma consciente, para que tú te superes tus límites y dejes de escucharte a ti lo que quieres y hagas lo que el grupo quiere que hagas. Porque eso es el fin principal de la subida a la montaña. Me lo vendían, o nos lo vendían, mejor dicho, como preparación física para la posible apocalipsis o la bajada de los extraterrestres. Bueno, eso es una cosa. Pero el fin principal era que tú rompieras tus límites. Entonces, ¿realmente lo vendían como has dicho? Lo vendían como una preparación física para una posible apocalipsis, porque el sistema iba a romperse, iba a caerse y entonces había que estar físico porque, claro, si caía pues un meteorito o venía la crisis mundial, pues había que irse a las montañas y había que sobrevivir. Nosotros teníamos siempre preparado unas mochilas de supervivencia y vivíamos en constante supervivencia. Entonces, en el garaje siempre teníamos esas mochilas pues con un camping gas, una manta eléctrica de supervivencia, un saco de dormir, un rollino, una muda. Siempre estaba preparada esa mochila por en el caso que corre y que subirse a las montañas. Porque, bueno, había que aprender a subir en la montaña. ¿Y entonces la montaña sí te protegía de lo que viniera? Sí, había que aprender a estar en la montaña, había que saber cómo ir, cómo salir, en fin, saber un poquito pues cómo es una brújula, cómo funcionar todo eso. Pero eso era en la teoría, luego en la práctica, claro, a mí no me enseñaron nada de eso, era preparación mental, física, y cuando llegamos al pico,
allí nos hacíamos la foto, en principio. Yo tenía fotos, pero desgraciadamente las quemé todas para superar todo mi Bueno, trauma. algunas quedan, ¿no? Que no, Bueno, de las de la montaña no. montaña no. Desgraciadamente es algo bueno, que siempre me voy a arrepentir, pero Bueno, ya al está. final En lo he ese superado, momento- que eso es lo importante. La cuestión es que allí, cuando se llegaba arriba, se daba como las gracias a la montaña, al espíritu de la montaña, por habernos permitido subir. Buah. Entonces se trataba también con los espíritus de la naturaleza. Se metía también todo lo que tenía que ver con que el tiempo pues estuviera a favor nuestro o no. Entonces se trabajaba con los elementos, el fuego, la tierra, el agua. Se comunicaba incluso encima de picos de montaña y se hacía esos trabajos energéticos. Entonces, claro, estamos hablando de cosas que a día de hoy aún son difíciles de comunicar. Ya ves. Y ahí entonces en ese momento que hablaban de los extraterrestres. Bueno, los extraterrestres eran los guías. Ah. Exacto, los guías. Ellos lo llamaban guías o los hermanos mayores, ¿no? Entonces, ellos son los que nos estaban ayudando en esta ascensión, que también se llamaba ascensión pues, a la Quinta D en aquella época también, que ahora también está muy de moda, o se llamaba ascensión como grupo, porque se intentaba explicar de que todo lo que estábamos haciendo era para ser llevados o elevados a una nueva tierra. Entonces había que ir a esa nueva tierra con una nueva mentalidad. Y la mentalidad es que el grupo fuera lo primero, no el individuo. Y el individuo no podía salir adelante. Un individuo no es nadie. O sea, somos grupo porque el grupo es el que puede llegar lejos. Entonces, de ahí metían pues, el tema de los movimientos sociales. Es que, claro, los grupos son los que consiguen derrocar un gobierno. El grupo, la población, todos unidos jamás serán vencidos, ¿no? La típica frase de la época, ¿no? Entonces, esa idea de unión, de trabajo, de tal, hacía piña, hacía humanidad, y el otro, tu vecino, estaba pasando muy mal, pero bueno, le dabas la mano y lo levantabas, y todos sufríamos porque todos estábamos en el camino. Y ese sufrimiento, esas caminatas eran duras, ¿no? Esas caminatas eran muy duras. O sea, yo no he vuelto a subir una montaña en mi vida porque es como, no sé, una cosa es la naturaleza, que siempre es algo positivo y que obviamente todos necesitamos, pero de ahí a que eso se genere como una cierta obligación, pues hay un paso, ¿no? Así y volviendo a esas reuniones que se hacían, ¿eran largas? ¿En qué consistían? Sí, muy largas. Claro, yo os hablo siempre como menor, porque yo no accedí a ellas hasta que no tuve 12 años. Esas reuniones podían durar perfectamente 2-3 horas. Y eso se hacían durante la semana, en lo que llamamos en los centros. ¿Y qué se hablaba ahí? Pues bueno, cuando entré lo que se hablaba era justamente los comunicados. Los comunicados, esa información que nos daban. Entonces, hablábamos, aclarábamos dudas, pensábamos, pues intentamos escudriñar por qué se decía una cosa y no se decía otra, los problemas que habían surgido en la semana, las dudas. Pues si yo me he enfadado con fulanito, ¿cómo tendría que haber actuado según este comunicado? O sea, era una educación pura y dura que nos estaban haciendo desde otras dimensiones, literal, ¿no? Entonces esos comunicados eran como las pautas a seguir para ser mejores seres humanos y elevar la conciencia de la humanidad. O sea, es que era muy fuerte. O sea, el peso, que no se dice pronto, que se supone que tiene la humanidad, la llevamos 4. Entonces era una barbaridad y yo siempre les planteaba la idea de, bueno, si somos tan importantes para la humanidad, nosotros levantando la energía, la conciencia, etcétera, porque esto no lo sabe la gente, porque habrá que comunicarlo al mundo, esto tendrá que saber la gente, si somos semillas estelares y somos toda esta historia que nos cuentan, habrá que explicárselo a la gente para que más gente se unan. No, es que esto no se puede explicar porque la sociedad aún no está preparada, no lo pueden entender. Digo, pues yo ahí veía una incoherencia gorda. Sí. Digo, pues si esto puede llegar al mundo, ¿por qué no lo vas a explicar, no? ¿Y había algún tipo de objetos, cristales, no sé? No. Pero es que es importante entender que los objetos no tienen poder por sí solos. El poder se lo das tú cuando crees que eso obtiene poder. Ya. Ahí está el ritual. Una pluma, una hoja, un papel no tiene poder por sí solo. Pero si tú en ese ritual consideras que la pluma es tu símbolo de, no sé, de que te acompañan tus ángeles, pues tendrás ese poder. Vale. Y entonces tú al darle ese poder creas una realidad para que eso sea así. Vale. Entonces hay que entender un poco también conceptos de psicología inversa, neurociencia, para entender todo eso que antiguamente no se entendía. ¿Pero existían ese tipo de objetos? No necesariamente. No era necesario, no trabajabais con objetos físicos para tenerlo en esas reuniones ni... Delante mío no. Que lo hicieran detrás no me extrañaría. Pero los rituales se hacían mucho a través del tema sexual, que es donde realmente está el ritual. Porque la energía sexual es
la puerta de entrada para la creación de muchas cosas. Y esto solo lo sabe gente que domina cuestiones ocultas. Entonces, si tú dominas la energía sexual, ¿qué es dominar la energía sexual? Dominar la emoción, el pulso de esa emoción. Si tú tienes una gestión buena de tus emociones y no te dejas llevar por la emoción, tú las dominas. Pero si tú no tienes control sobre tus emociones, eres vulnerable a cualquiera que sí sepa gestionarlas. ¿Y cómo eran esos rituales? Pues bueno, pasaba por el hecho de justamente retirar ese límite entre menores y adultos, que ahí hablamos en el vídeo anterior, ¿no? El hecho de los abusos sexuales, que no se vivían de forma agresiva en ningún caso. Ahí dentro los abusos sexuales no se viven de forma agresiva. Son abusos consentidos por ambas partes entre los menores y el adulto o adultos que hubieran podido hacer eso. En mi caso, yo fui con el líder de la secta con el que viví ese tipo de abusos, pero yo nunca los viví como abuso hasta que yo no salí a la realidad con 20 años y me explicaron, es que eso que has vivido se llama abuso. Dije, ya, ¿cómo va a ser un abuso? Si yo fue voluntario, Claro. ¿en qué momento? Es que eso no puede pasar entre niños y adultos por una serie de cuestión, moralidad, ética y límites de que una mente infantil se está formando y necesita un lugar de seguridad. Y yo dije, ¿qué es eso del lugar de seguridad? Y empecé a entender conceptos que ahora puedo comunicar. Pero muchos de esos niños han vivido abusos sexuales sin saber ni entender que eran abusos sexuales, sino era como cariño, como un abrazo más cercano de lo normal, como un pico en la boca que no pasa nada, como que un toca en un pecho, pero venga, estamos de risas. No, perdona, eso no puede consentirse. Eso es un abuso sexual. Y si a eso le añades un vínculo afectivo porque te han visto crecer, está servido. Entonces, eso, ¿y qué explicación le daba a las creencias del grupo? Las creencias es que había que quitarse esas ideas de antiguas, según ellos decían, de que no se podía mostrar el afecto. Entonces, claro, ahí volvemos a romper un dogma. Una cosa es mostrar el afecto y cariño, pero se muestra en lugares íntimos donde tú consideras que estás en un lugar de seguridad. Pero tú no puedes mostrar afecto libremente a cualquiera de cualquier forma porque eso no funciona así. Pero una persona con valores sabe eso, una persona que le han borrado su identidad, ya eso lo acepta como, bueno, pues es lo que hay, que tampoco hay para tanto, que si te pones a analizar, un beso es un beso realmente, un beso en la boca con un menor, ¿qué malo hay ahí? Lo malo es lo que la sociedad hemos dicho, esto es un límite. Y gracias a Dios que hemos dicho la sociedad esto es un límite, porque si no, vienen otros y hacen lo que consideran. Bueno, y cuando te diste cuenta de que había sido víctima de abuso sexual, ¿cómo lo gestionaste? Eso es una de las cosas más duras, porque una cosa es intuirlo, ver, uy, se han pasado conmigo, esto a lo mejor no tenía que haber sido, pero cuando estás delante del terapeuta y el terapeuta te dice, es que esto se llama así, es que esto es un abuso, esto es una violación, esto está... Ahí hay otro proceso y es sostener que has jugado el juego y que no eras víctima, pero eras partícipe del juego. Y ahí entra pues un colapso. Entra un colapso mental muy grande en el que tu cerebro no entiende que es igual de víctima, igual de participante. Y tienes que gestionar esas dos partes. Y eso es de lo más duro que he vivido. Porque claro, tu mente traumada, cuando hablamos de trauma que se ha quedado paralizada porque no ha tenido explicación a lo vivido, necesita defenderse y entonces prefiere ser víctima. No prefieres ser responsable, porque claro, ser responsable significa que eres adulto antes de lo que puedes ser adulto. Pero es un proceso terapéutico que tienes que llegar a él con profesionales y con personas que te acompañen para poder entender que reconocer que eras víctima, pero reconocer que también eras partícipe te libera. Porque si no haces ese combinación de alguna manera, siempre estás atado a lo que pasó y no debía haber pasado y por qué pasó y entonces no sales de ese bucle, ¿no? Y por eso no superamos los traumas, porque en los traumas somos víctimas de ellos y responsables de ellos. Y esa parte se tiene que trabajar ya en un contexto terapéutico. Porque además me dice que en la otra entrevista has dicho aquí que en este caso con el líder, pero en la otra comentaste que fue también con una chica, ¿no? En una casa, en otro lugar. Sí, el otro abuso fue, en este caso, una violación, no fue abuso. Hay un ligero contexto, porque la violación yo repetidamente dije que no muchas veces, entonces yo recuerdo no estar de acuerdo con ello, pero bueno, surgió, salió y al final se vivió.
El tema de la violación por parte de una mujer era la líder de la secta en la que yo vivía en León, ¿vale? Que era otra comunidad. Como explico en el anterior vídeo, a los 16 años me fui a vivir a León porque mi casa yo la había destruido. Entonces había conseguido pues, que mis padres se fueran a vivir a un apartamento y la gente que eran externos a la familia pues habían ido por otro camino. Y cuando yo accedí a la casa de León, la que mandaba o la que manda en aquella casa, pues es la que consideró, pues por razones que a día de hoy sigo sin entender, que tenía que pasar yo por su habitación y vivir una serie de tocamientos y experiencias sexuales que nunca me explicó por qué las pasé, pero siempre recuerdo lo mismo. Cuando me cogió en el pasillo me dijo, lo que hemos vivido esta noche nunca más va a volver a ocurrir. ¿Ha quedado claro? Dije, sí, es que nunca hubiera querido yo que ocurriera, pero así pasó. ¿Ese fue el ritual que más se marcó? Sí. Porque ahí vi claramente que había, o sea, con ese dije, ahí hay una proyección concreta de que yo no relacione, o sea, no reaccione. Porque claro, yo venía de unos abusos con el líder, del cual los abusos habían sido simplemente tocamientos, nunca había llegado a una relación sexual plena, como se pueda entender a día de hoy, porque yo no había querido. Hubo la posibilidad, pero yo dije que no. Y aparentemente él me respetó. Llegó a decir frases tipo, no vamos a hacer nada que tú no quieras hacer. Entonces yo dije, wow, me respeta. Incluso pensé en eso en aquel momento, ¿no? Pero como él no lo pudo hacer ni consumar, esta persona sí hizo que viviera esas experiencias. Entonces, claro, ahí se crea que estás sintiendo placer en momentos que no tienes que sentir placer y no quieres, pero tu cuerpo reacciona. Entonces ahí hay que entender que el cuerpo reacciona de una manera y tu mente quiere otra cosa. Y ahí se hace la disociación. Y por eso es una violación, porque yo conscientemente no quería vivir eso. Yeah. Y claro, generar placer cuando tú no quieres vivir eso se llama abuso sexual o violación. Y si, por ejemplo, te hubieras negado a cualquier cosa de esa, ¿había algún tipo de castigo severo o algo? Sí, obviamente te señalaban con el dedo, te dejaban de hablar, te hacían sentir culpable por no ser agradecido. ¿Pero y decían públicamente a lo que te habías negado? ¿O no? No. Eso no. No, eso se daba a entender, se suponía, se utilizaba el lenguaje de tú sabrás lo que habrás hecho. Se hacía delante de todo el mundo, pues bueno, Alba no está aceptando las normas, no está valorando todo el esfuerzo que todos estamos aportando y consideramos que en este caso, esta semana, pues no sé, tendrá trabajo forzado es que no recuerdo, hay cosas que sinceramente he querido olvidar un poco, ¿no? Pues bueno, me acuerdo que me pusieran, por ejemplo, a ir a limpiar pues el baño todas las semanas de las oficinas o a recoger o a organizar el archivo. Sí, me acuerdo que tenían un archivo en León, en las oficinas, tenían un archivo de diferentes de periódicos y recortes, porque como ellos se dedicaban al tema de entrevistas, pues me metían en el archivo y venga, ahora tienes que organizar todos estos papeles, me hacían como de becaria, ¿no? Trabajo, pues sí, eso, de este tipo que dices, ni pincho ni corto, pero bueno, ahí estoy, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues eso, me hacían esos castigos un poco para que yo me diera cuenta que no estaba, por ejemplo, en la salida del domingo no estaba siendo partícipe, no opinaba, no hablaba, no comunicaba en las reuniones. Sí, tipo un aislamiento. Sí. ¿Incluso llegaron a encerrarte? Sí, sobre todo en la última época, ya cuando yo me negué repetidamente en el 2004 a marchar de ahí, yo quería marcharme, ellos no me dejaban, y en uno de sus intentos, sobre todo la líder, intentos de atraparme y que se me fueran las ideas de mi cabeza, pues sí, me encerraron y me dejaron, pues me daban de comer, me traían la comida, haciéndome la idea un poco de que recapacita, que enciérrate en la habitación, recapacita, porque lo que estás haciendo es portarte muy mal con nosotros, porque te hemos cogido en casa, te hemos ofrecido que estudies, te hemos hecho esto, te hemos lo hecho todo y claro, tú no estás siendo agradecida. Entonces eso era que me generaba tanto estrés que ahí es donde yo comía papel de váter. En esa temporada. Cogía el papel y lo único que me calmaba era comer papel de váter, que luego entendí que eso era pues consecuencia de la ansiedad tan grande que vivía. Ahora hablaremos de ese estrés postraumático, algo bastante complicado, pero esa rebeldía, ese pensamiento crítico, ¿no?, que estabas comentando fue el que te hizo decir hasta aquí. ¿Cómo saliste de este grupo? Ahí fue cuando hice el plan. El plan era entender de que estaba rodeada de gente mala, no, malísima, o sea, con un nivel
de sadismo y de locura inimaginable. Yo no lo he vuelto a vivir en mi vida. O sea, el nivel de locura y de maldad que yo he vivido ahí, mira que llevo 20 años fuera en la sociedad y obviamente hay gente que se ha portado mal conmigo, como con todo el mundo, pero jamás ese nivel de maldad que yo experimenté allí. Allí entendí que yo tenía que jugar el mismo juego que ellos. Pero es muy curioso, os voy a explicar aquí algo un poco más consciente. Es que yo tuve un sueño en todo aquel momento que estaba yo tan terroríficamente amargada. Tuve un sueño que a mí me sacaban del planeta, me acuerdo. Es un sueño como si lo viviera ayer. Y un ser muy grande, muy alto, ¿no? Mi mente supongo que imaginaba ya cosas un poco paranormales, ¿no? Me sacaba y me decía, Alba, da igual si estás dentro de este grupo que si estás fuera. Todo es lo mismo. No va a pasarte nada, todo es lo mismo. Y ese sueño, que parece un poco como una premonición, a mí me dio la fuerza para enfrentarme esa mañana y decir, hagan lo que me hagan, como si me encierran, como si me hacen cualquier locura, yo mantengo la idea de que me quiero ir. Pero yo entendí que mantenerla era un precio muy alto. Así que dije, vale, pues cambio la estrategia, juego su juego. Sí, yo hago lo que vosotros queráis, sí, yo limpio, yo hago, no abro la boca, me digo que sí a todo, pero cuando haya una oportunidad, me espero y cuando haya una oportunidad, me voy. Y ahí fue cuando salió la oportunidad de la vida, que mi madre pasaba por León, porque había ido a Gijón a un médico, y el tren pasaba justamente por León. Y entonces yo solicité ese fin de semana exclusivo para ir a ver con mi madre, que yo simplemente pues, quería ir a verla como estuviera y demás. Y yo dejé todo, pertenencias personales, todo. Yo no me llevé nada, ni preparé maleta, ni nada. Simplemente dije yo, con lo que llevo puesto, me voy el fin de semana y vuelvo el próximo fin de semana para poder pues, seguir con vosotros, porque se me ha ido ya la historia. Cuando yo ese sueño, ese ser, por llamarlo de alguna manera, me había indicado cómo hacerlo exactamente. ¿Y hubo en algún momento un arrepentimiento y ganas de volver al grupo? Sí, muchas. ¿Por qué? Muchas, porque es lo único que yo tenía. Lo que tú conocías. Claro, entonces, a pesar de que hubieran gente muy oscura y gente realmente muy sádica ahí dentro, había gente buena. Bueno, hay gente buena. Sinceramente, les sigo teniendo aprecio. Sí, sigue existiendo. Gente pues que, bueno, yo crecí con ellos me vieron, gente con una bondad espectacular y les tengo siempre en mi corazón, pero la idea de salir de allí era, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Eso me lo dejaron claro, ¿no? Entonces, hace 20 años que yo no sé nada de ellos. Sí que tuve un arrepentimiento a los pues, aproximadamente 8 o 9 años de haber salido, quizás antes, que mi mente ya está un poco a veces con los tiempos. Incluso llamé y me puse en contacto con la que me violó para plantearle el por qué lo había hecho, que yo quería ir. No sé, yo tenía mi idea infantil Disney, que digo yo, de que eso me lo había montado yo en la cabeza. De que eso no podía ser verdad. O sea, es que tanta maldad era como, no, Alba, a ver, te has montado una pelota en la cabeza y no. Y yo quería como pensar que eso era una historia que yo me había montado, ¿no? Entonces llamé, me puse en contacto con ellos otra vez y hablé con ella por teléfono, con la que me violó, y le expliqué, oye, ¿por qué hiciste esto? Me dice, no, yo por teléfono no voy a hablar de esto. Cuando me dijo esto, entendí perfectamente que, vale, yo no tengo que ir allí. Porque ahí es cuando dije, vamos a ver, si realmente fue un error o podrías hablarlo, no has podido hablarlo, yo no me voy a meter otra vez a la boca del lobo para entender algo que no has querido explicármelo. O sea, si no tienes capacidad personal de demostrar o defender algo, un acto tuyo, no de otro, tuyo, ¿yo qué hago allí? Entonces ahí dije, vale, Alba, esa es como la respuesta que yo necesitaba de la vida, si quieres llamarlo así, para sé que se me quitaran las ganas o de alguna manera la idea, ¿no? Porque incluso les envié una carta sintiéndome mal por haber hecho eso. Esa carta sé que fue leída luego dentro del grupo como diciendo, mira, Alba se arrepiente. Entonces fue utilizada para amedrentar a los de dentro. O sea, mi equivocación hizo más daño. Fue algo del cual, pues bueno, no estoy orgullosa ni mucho menos, pero al final esta comida de olla tan grande, descubrirla, encontrarla, diferenciarla, o sea, es que ha sido muy pesado. Y empezar de cero. Sí, y empezar de cero. ¿Cómo es vivir en sociedad habiendo nacido en un grupo como ese?
Sí, aquí la siguiente parte es algo que aún me toca mucho. Aún me toca mucho porque pienso que ha sido una transformación que ni yo me lo puedo imaginar. O sea, que esa Alba es una que no tiene nada que ver con la Alba presente, la Alba que se ha permitido transformarse, porque hay que tener en cuenta que entrar en un cambio de transformación no es un cambio agradable. No significa que vaya mejor, sino más bien a peor. Entrar a trabajar los traumas, entrar a trabajar toda esta historia, es entrar a sufrir, pasarlo mal y encararte a todo el dolor que no has sabido sostener cuando eras pequeño. Y eso es como se trabaja el trauma complejo, ¿no? Que eso es una de las cosas que compartiremos aquí en la entrevista. Así es, como has dicho, yo te dije que quería hablar sobre todo de ese trauma complejo, ¿cómo se gestiona? El trauma complejo, para ponerlo en contexto, se diferencia del trauma simple, ¿vale? El trauma simple es un evento fuerte, abuso, accidente, algo muy dramático que se te queda como un disco rayado en la cabeza y se te sigue recordando cuando estás en tu día a día, que no tienes que pasarte nada. Pero cuando pasamos al trauma complejo, o mejor dicho, el trastorno de trauma complejo, que eso es el nombre concreto que se dice, tiene que ver con que tu mente está fracturada. Cuando hablo de fracturada es que está diferenciada en diferentes posiciones. Entonces tienes como múltiples personalidades, porque tú desde pequeño has tenido que ser diferentes actores para poder sobrevivir y nunca has podido crear una propia personalidad. Y eso hace que actúes en base al contexto o en base a las personas que tienes a tu alrededor. Pero no significa que estés actuando en base a lo que tú quieres, porque para poder hacer eso tienes que tener una personalidad. Claro. Y si no tienes personalidad, debido al trastorno, estás siempre siendo un títere del entorno, porque no tienes herramientas emocionales ni sociales. Y eso hace que la persona tenga una vida que es un drama. Día tras día, haga lo que haga, siempre va a tropezar. Porque el problema viene de la infancia, de ese trauma generado a nivel muy, muy inconsciente. Entonces, ahí volvemos al tema de los vínculos. El vínculo no es una cuestión lógica, el vínculo es una cuestión biológica. Y la biología es la que nos permite sentir con esta persona sí y esta persona no. Si no has tenido ese vínculo biológico con tu madre o con tu padre, que son las figuras de apego, se genera lo que es que tú estás en estado ansioso constante. Entonces son personas que buscan relaciones constantemente ansiosas, no saben estar solos. Y eso es uno de los procesos que yo viví. No sabía estar sola conmigo misma. Siempre necesitaba una pareja, alguien, un referente, un gurú o quien fuera que me generara ese estado de aparente seguridad. Porque yo no conocía lo que es el vínculo seguro. Y eso es muy triste, pero real, y lo pasa, igual que lo he pasado yo, lo pasa mucha gente debido a familias disfuncionales o con derivas sectarias, como planteábamos antes, ¿no? Gracias a ser madre, yo descubrí lo que significaba crear un vínculo con un ser humano. Cuando yo tenía a mis hijas, o en este caso a mi hija mayor en el pecho, yo no pude hasta los 2 años crear ese vínculo humano, porque no sabía cómo se creaba. Y eso es algo que se crea en el linaje familiar. Y cuando tú no has recibido ese estado de paz en el pecho de tu madre y que tu madre pueda estar en paz, eso hace que tú estés siempre hiper alerta. Y eso genera pues lo que llamamos el trauma complejo, porque tu cerebro para sobrevivir necesita fraccionarse. Y eso impide una vida equilibrada, feliz. Hagas lo que hagas, es imposible, porque no tienes códigos, conexiones neuronales que te permitan decir, este código sí va a funcionar. Entonces, lo que tú crees que te gusta, realmente te gusta porque tu cerebro lo recuerda familiar, no porque te interese. Y ahí se genera todo el trauma complejo. ¿Y cómo gestionas tu día a día? Pues bueno, mi día a día lo aprendí a gestionar en Suiza, gracias a una buena psiquiatra que conocí allí, que hice terapia familiar en la que me enseñó qué era una familia, cómo se construye, la importancia, etc. Entendí cómo funcionaba este trastorno en mí, porque yo convivo con él. Es algo que hay que tener en cuenta. Es una herida invisible. No desaparece. Entonces, hay que trabajar qué es lo que activa esa herida y entonces hacerte responsable de esa herida. ¿Qué es lo que activa en mi caso? Por ejemplo, pues activa carga de estrés, no descansar, no gestionar emocionalmente bien las cosas, no ponerme de prioridad. Entonces, no tener límites, eso hace que llegue a un punto donde el estrés, que cualquier persona pues un día estresado pueda tenerlo y no pasa nada, se me activa un estado infantil. Y el estado infantil es que yo empiezo a llamar a mi padre y a mi madre de forma
pues muy infantil. Entonces, cuando yo entro en esos estados, como llamar a mi padre y a mi madre, es porque estoy sobrepasada de estrés. Que esa forma inconsciente que te pones en una esquina y empiezas como a balancearte así, llamar a papá o a mamá, es que tu nivel de estrés está por encima de las nubes. Entonces estás teniendo un brote, que es simplemente una activación de te has pasado. Para no llegar a esos estados, o al menos como yo llego, tengo que cuidar alimentación, no comer procesados, comer la comida más sana vida y por haber, carne, que es lo que permite tener vitamina B12, que es lo que ayuda sobre todo al cerebro, descanso y buenas relaciones sociales. Muy importante. Porque esas relaciones sociales son las que te permiten asentarte en tu día a día. Porque aprender a hacer amigos es algo que yo estoy en ello. Sí, lo hablábamos antes. Exacto, he aprendido a hacer una familia, pero ahora me toca aprender a hacer amigos, ¿no? Entonces, en todo este proceso, que yo tenga una fragilidad no me hace ser menos ni menos valorable, pero me muestro como soy porque creo que tengo muchas otras posibilidades y fortalezas que aportar, aunque a día de hoy, pues bueno, estoy aprendiendo. Pues espero que aquí tienes ya una casa segura, Gracias, como te he dicho, claro. que para mí está siendo un placer entrevistarte y, como has dicho, relaciones sociales hay que seguir ampliando y espero que Ahora Me Entero también sea tu sitio seguro. Sí. Bueno, ahora, desde fuera, habiendo contado todo esto, para todo aquel que diga, vamos a resumir este grupo en una palabra, en una frase, para decir cuidado, ¿cómo lo definiría? Un experimento sociológico. Eso es lo que fue. Un experimento sociológico. Y sigo pensándolo. Que la persona que movió todos esos hilos, obviamente a día de hoy sé que es un psicópata integrado por otras personas, sobre todo, no por opinión, sino por un psicólogo forense. Y es una persona que como psicópata integrado tenía no solo habilidades sociales y emocionales exquisitas, sino conocimiento oculto que no se le da a la gente y él lo probó a ver si funcionaba y funcionó. ¿Y es una secta? Sí, pero no se puede decir como secta en el sentido, yo lo digo y abiertamente, porque conozco ahora el contexto, conozco cómo es y cómo funciona, pero la gente que hemos crecido ahí nos cuesta asimilar que eso es una secta, porque lo seguimos viendo como algo externo. Claro. Porque ahí están siempre pasa claro, eso, es que ahí están recuerdos positivos, porque lo hubieron. Y recuerdos negativos, sí, pero es que hay muchos positivos que dices en la mente, ¿cómo va a ser eso todo negativo? ¿No? O sea, es como cualquier familia, pasan problemas, cosas. Por muy mal que te lleves con tu familia, siempre tienes como, ostras, pues aquel momento hay algo positivo. No puedes decir porque sea una secta, malo, malísimo, ¿no? Es tu estructura de vida. Intentas sacar lo positivo, que seguro hay. Bueno, pues la caja hay que abrirla, ¿no? ¿Tenemos caja hoy también? Sí, hombre, claro. Bueno. A ver qué sorpresa, Bueno, a ver. ¡Uy! En la montaña, pero de una manera totalmente diferente, ¿no? Sí. Cuéntanos. Bueno, pues en esta foto, querido Juanje, tú siempre das con las fotos, ¿eh? En esta foto, pues representa el primer camino que yo me permití a mí misma aceptar. Y es aceptar de que yo era una niña, en un cuerpo de una mujer adulta, pero yo era una niña. Y eso pasó mucho, ¿eh? Eso pasó mucho. Aquí me ayudó mi hija Lucía. No sé si enseño la foto. Bueno, la vamos a poner, pero sí. Pero sí. Aquí estoy de la mano de mi hija Lucía en un bosque en Suiza y aprendiendo pues a ser madre, hija, esposa y mujer. ¿Te quieres más? Uy, sí. Hombre, claro, sí. Yo me quiero más, pero no en un sentido egoico, que eso me gusta matizarlo como siempre, sino me quiero más en la capacidad que he desarrollado en permitirme ser feliz. Porque yo no me permitía ser feliz. Ser feliz era como un capricho. Y cuando me quité de dogmas, ideas, estructuras que me habían instaurado y me hice el camino contrario a ellos, nunca mejor dicho, dije, ¿y si me permito ser feliz? ¿Qué pasa? Pues permitirme ser feliz entró a sentir mucha vulnerabilidad, a darme cuenta que no sabía hacer nada en este mundo, ni freírme un huevo frito, como dice mi marido, y a entender que necesitaba pues
a una mano para que me levantara del suelo, y eso implicaba darme cuenta que no era esa mujer valiente, esa superwoman que yo me había creado y que yo creía pues que me iba a comer el mundo, y el mundo pues me dijo, mira, más vale que empieces a ser humilde y a darte cuenta que no sabes nada y a empezar a darte cuenta que eres esa niña. Y ese es el proceso que hice con mi hija Lucia. Y tu marido también una pieza fundamental. Sí, mi marido es la pieza que realmente él está ahí, y le sigo agradeciendo aquí hasta el infinito y más allá, él lo sabe, todo el sacrificio que ha hecho, porque él se ha comportado pues como un padre conmigo, se ha portado como una figura de no solo de dirección, sino de educación y de valores. Y eso no le pertenecía a él. Eso no le pertenecía a él ni antes, ni durante, ni después. Pero él, en ese amor tan grande que me tiene incondicional, decidió hacer este personaje, porque realmente la relación ha evolucionado, obviamente, en estos 10 años, y eso fue una parte que él tuvo que hacer. A día de hoy ya no es ese educador, ni ese protector, ni nada de eso, porque obviamente todo tiene que evolucionar, pero él es el que me enseñó lo que significa pues una estructura familiar, y que una mujer tiene que ser una mujer y un hombre tiene que ser un hombre. Y eso no solo me lo enseñó él, que no quiero que ahora se levante aquí el telón, ¿no? Sino eso fue de la mano de terapeutas, de personas incluso que querían verme crecer y querían que yo superara eso porque consideraban que yo tenía valor. Mi marido siempre ha dicho, dice, tú no tenías idea de nada en la vida, ibas como pollo sin cabeza, Alba, pero tú tenías ganas de aprender. Y eso es lo que hizo que yo decidiera casarme contigo, entre muchas otras cosas. Ya ves. ¿Y qué has aprendido de todo esto? Uy. De todo lo que has pasado. Pues bueno, sigo aprendiendo. Sigo siendo una persona con casi 39 años, pero siendo consciente que tengo una mente mucho más joven. Y que tengo habilidades para comunicar, que tengo habilidades para aportar mucho valor a mucha gente, ayudar a entender que el trauma se sale, pero se sale con herramientas y con educación emocional. Claro. Sin eso, yo no estaría hoy en día donde estoy. No es solo por el amor que me han entregado muchas personas, sino porque hay trabajo detrás y responsabilidad. Es lo que hablamos antes. Un trauma en la infancia eres víctima, pero también eres responsable. Y hacerte adulto cuando no tenías herramientas es lo más duro, pero hay que hacerlo para poder salir de ese bucle y permitirse esa felicidad, que es lo que desbloquea el trauma, ¿no? Pero bueno, sigo aprendiendo. Y creo que realmente aprender es parte del proceso, y siendo siempre humilde, que es lo más importante. Lo más importante. ¿Y qué es la jaula invisible? Pues ahora voy yo. Venga, ahora vas tú. Porque yo también te he traído aquí Ay. una gran obra. Muchas que a día gracias. de hoy esta historia tiene sus propias alas, tiene sus propias herramientas, y sobre todo podrá volar hacia todas aquellas personas que necesiten comprender la historia mejor, y como manual también, porque dentro de esta historia, que es la mía, explico cómo reconocer estos grupos, cómo conseguir superar el trauma infantil y cómo sobre todo tratar a una persona afectada de una deriva sectaria, que no necesariamente tiene que ser en un grupo, sino también puede ser en una familia. Joder, qué interesante. Pues ahora mismo me lo vas a firmar, ¿vale? Claro que y lo sí. vamos a poner, y además me lo voy a llevar para leerlo. Te deseo toda la suerte del mundo. Yo no sé en qué proyecto tienes más proyectos. Bueno, tú tienes Sí. 200 cosas a la vez. Claro. Hay que Cuéntame, priorizar. pero Hay que ahora priorizar. estás con tu libro, Sí, ¿no? ahora estoy con mi libro principalmente porque pienso que es el mensaje que quiero que se quede a la mayor parte de personas. Quiero que este mensaje sea de conciencia, de que se puede salir del trauma, de que todos, en mayor o menor medida, todos hemos tenido traumas infantiles, pero que hay familias con derivas sectarias muy marcadas, o lo que llamamos también familias tóxicas, que hacen que los propios individuos no consigan el día de mañana tener una vida pues como todos merecemos, una vida pues mínimamente estable, feliz, y que nos permitamos un paso más, ¿no? Entonces mi historia la he transformado para que todo ese dolor que había en mi corazón tenga hoy un lugar físico, y sobre todo llegue a cuantas más personas mejor. Y para que llegue, ¿dónde se puede comprar? Se puede encontrar obviamente en Casa del Libro, FNAC, Amazon.es, y obviamente todas aquellas personas que sean de Estados Unidos, Hispanoamérica, podrán encontrarlo a través de la web ultimalinea.es. Pues ahí queda, por si estáis interesados. Perdón, .com, creo que es vale, .com, ultimalinea.com. Si no ponéis última línea, seguro que os sale. Exacto, sí. Ahí están los enlaces para Estados Unidos, México, Argentina, Colombia. Genial. Y muchos países. Pues ahí queda.
Aquí mucho más que aprender. Sí, es un libro que no va a dejar indiferente a nadie y espero que todo el feedback que pueda la gente darme después va a ayudar a muchos más. Es lo que más pienso que va a ayudar. ¿Y qué mensaje le mandarías a alguien que esté pasando por una experiencia similar? Difícil. Pero bueno, para mí lo más principal es que ponga su mente a trabajar en soluciones. Uh-huh. Que no se quede en el dolor o la situación inverosímil que se encuentre. Que su mente la utilice para que sea su benefactora, no lo contrario. Uh-huh. Porque la situación hay miles, horripilantes. Tenemos situaciones en cada una de nuestras propias casas que dices, ¿cómo hemos llegado a esto? Da igual, sea la situación que sea, pon tu mente a trabajar en soluciones. Y verás como día a día tendrás pequeños cambios positivos en los cuales tú vas a tener tu mente centrada en que busques soluciones. Tu mente es como tu ordenador. Entonces tú le tienes que dar como el prompt, nunca mejor dicho, como el prompt que damos a la IA, para que funcione para tu propio beneficio. Y eso es, busca soluciones. Y las soluciones se buscan cuando ponemos a trabajar la mente, no la emoción. La emoción tiene que bajar a neutral y la mente tiene que buscarse en las soluciones. Esa es la diferencia. Pues ahí queda. Gracias. Y ahora, como siempre os decimos, os leemos y hemos hecho la tarea y en el otro anterior dijimos, si queréis que vuelva, decírnoslo. Y si queréis que le hagamos alguna pregunta, pues se la haremos. Así que tengo algunas preguntas de los suscriptores, ¿vale? Una es de Manuel Laredo 2 y es, ¿se puede denunciar hoy habiendo pasado tantos años? Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción para obtener el descuento especial que CyberGhost otorga a los seguidores de Ahora Me Entero. Esta aplicación, como hemos dicho, protegerá tus datos mientras navegas y te dará acceso total a todo el contenido bloqueado en Internet por solo 2,03 € al mes. No hay riesgo. Pruébalo. Pincha en el enlace de la descripción. ¿Se puede denunciar hoy habiendo pasado tantos años? Pues bueno, en mi caso personal han pasado más de 20 años, todo lo vivido está prescrito por lo que me he informado, entonces en principio no. Vale. En principio, pero es cierto que hay que poner en contexto que las derivas sectarias o los grupos coercitivos en España no hay ningún tipo de legislación que pueda unirse ningún abogado para poder de alguna manera hacerlo visible. Sí que hay caminos judiciales con varios grupos, como los Testigos de Jehová, que recientemente han recibido pues un juicio y demás, pero en casos concretos como el mío, que es algo debido a un pensamiento religioso o incluso pensamiento voluntario, al que ciertas personas se han unido, pero como podemos entender como tipo grupúsculo, porque claro, los Testigos de Jehová, otro tipo de grupos, son mucho mayores, tienen mucho más impacto social, pero el mío no. Yeah. Entonces son mucho más difíciles de entrar en un contexto judicial. Es muchísimo más complicado. Vale. Pues también Meliz Jardín 7734 dijo, tiene un nivel de trabajo psicológico y disociación al relatar que impresiona. ¿Cómo lo has conseguido? Sí, eso me lo han dicho en muchos comentarios, los he leído, gracias a todos los que valoráis todo esto, porque ha sido mi fórmula de sobrevivir. Esta fórmula de como bien valora la gente, ¿no? De disociar, de escudriñar qué pasaba, qué no pasaba, por qué lo he hecho, ha sido como una obsesión por conocer las reglas del juego. Yo tenía obsesión literal de entender cómo funcionaba la vida, porque a mí nadie me explicó cómo funcionaba, a mí me la impusieron. Y yo decía, bueno, es que esto no me cuadra. Entonces mi cerebro, cuando yo salí del grupo, empecé a darme cuenta que no funcionaba bien. Entonces empecé a darme cuenta que a lo mejor yo tenía un problema mental. Y ahí, reconocer que tenías un problema mental, en aquella época, estamos hablando hace 20 años, no era fácil. No era nada fácil. Pero dije, bueno, y si reconozco que tengo un problema mental, ¿qué pierdo? ¿Qué gano? Pues voy a investigar, ¿no? Y gracias a que me puse en manos de profesionales muy pronto, alrededor de los 20 años, conseguí entrar siempre en una dinámica terapéutica pues, que a mí me facilitó, porque ese cuadro terapéutico de la persona delante y yo detrás me permitía buscar una figura de autoridad que me enseñara a vivir. Y que no fuera un gurú o que no fuera alguien que obviamente luego pues hubo otro tipo de posibilidades, pero en el marco terapéutico es donde yo me eduqué y crecí. Y por eso hablo un poco tipo psicóloga, nunca mejor dicho, porque es como me han educado ellos. Joder. Bueno,
Yo no te voy a hacer la pregunta de qué consideras que es la felicidad porque me la respondiste, ¿vale? Vale. Así que te voy a hacer otra. ¿Cuál es tu sueño? Uy, mi sueño. Mi sueño es crear una plataforma donde exista justamente un marco, tanto legal como social, para ser reconocido todas estas derivas sectarias y que tengan las personas que han sido afectadas por ellas un lugar donde encontrar paz. Pues ahí queda un proyecto maravilloso. La base de Proyecto Origen. Qué guay. Pues ya sabéis, ojalá salga pronto y vuelva también. Aquí Claro tiene que su sí. casa cuando quiera. Y vosotros, de vosotros depende de que Alba vuelva porque vosotros lo habéis pedido y Alba ha vuelto. Así que ya sabéis que nos encanta leeros, saber qué os ha parecido la entrevista, qué es lo que más os ha impactado, de qué es lo que más habéis aprendido. Darte las gracias por venir Gracias. una vez más. Ha sido un auténtico placer. Y aquí estás, en mi corazón. Lo sé, y sabes que yo también te tengo muchísimo aprecio y ojalá te vaya genial, de verdad. Porque te está yendo ya, por fin. Y a vosotros, muchísimas gracias por estar ahí, porque como siempre digo, vosotros sois los que estáis haciendo grande ese proyecto y esto depende de vosotros y por eso está siendo grande. Así que dale a me gusta, comparte, la tarea es larga, porque cada vez nos ponen más cosas. Me gusta, comparte. Ahora la nueva herramienta que he puesto YouTube, que es hypear. Nuria se ríe porque es verdad que cada vez pido más cosas. Pon el comentario y por favor suscríbete. Si entre todos lo hacemos, cada vez subiremos más y más personas vendrán a nuestro podcast tan interesante como Alba. Así que gracias por estar ahí y si tienes un testimonio de superación, un trabajo interesante o en definitiva algo de lo que podamos aprender, escríbenos un correo info@lutirproducciones o un WhatsApp al 621 681 044. Gracias por estar ahí.